Y ahora sí, muchachos y muchachas, alisten su tarjeta de crédito y su billetera, porque esta lista de dispositivos de gama media es la que tiene que comprar para este año o el año entrante. El primer dispositivo de esta lista es el Huawei Nova 8i, un equipo que llega con una pantalla LCD de 6,67 pulgadas con resolución a Full HD Plus y acompañado de una única versión de RAM y una única versión de almacenamiento, siendo de 8 y 128 GB de almacenamiento interno. Su batería es de 4300 mAh acompañado con una carga súper rápida de 66 watts. Y en el apartado fotográfico, en la parte trasera encontraríamos un módulo circular que parece a la serie Mate, en donde el lente principal es de 64 megapíxeles con una apertura focal de 1.9. El segundo lente es de ultra gran angular con 8 megapíxeles con una apertura focal de 120 grados. Y por último encontramos los lentes macro y de profundidad, ambos de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4. Y para el lente frontal encontraremos un único sensor de 16 megapíxeles. Y en el apartado de la potencia de este Huawei Nova 8i encontramos al Snapdragon 662, que no es el procesador más potente en cuanto a su precio, pero es cumplidor. Y todo esto con conectividad 4G, Wi-Fi con tecnología AC, Bluetooth 5.0, USB tipo C para carga, GPS, AGPS, GLONASS, Baidu y Galileo, y jack de 3.5 mm. Y como ofrecen el postre, encontraríamos Android 12 más EMUI 12 y posibles actualizaciones, por ejemplo a Android 12, y todo esto en un precio de los 300 euros. El segundo dispositivo de esta lista es el Moto G60, que llega con una pantalla IPS LCD de 6,8 pulgadas con una resolución a Full HD Plus y un formato de 20:9 con una tasa de refresco de 120 Hz, acompañado de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento con expansión vía micro SD. Y en el apartado de la potencia encontraríamos al MediaTek Helio G65 mejorado con la GPU ARM Mali G76. Y en el apartado fotográfico de este Moto G60S, en la parte trasera encontraremos un módulo de 4 cámaras, siendo la primera de ellas de 64 megapíxeles, con una apertura focal de 1.7, y por consiguiente encontraríamos un lente gran angular de 8 megapíxeles, con una apertura focal de 2.2 y un campo de visión de 118 grados, un lente macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y por último un lente de profundidad de 2 megapíxeles con una apertura focal de 2.4 y su flash LED. Y en la parte frontal encontraríamos 16 megapíxeles con una apertura focal de 2.25. Este Moto G60S cuenta con una batería super macro de 5000 mAh y una carga rápida de 50 watts. Y en el apartado de la conectividad y resistencia encontraríamos Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi AC, GPS, AGPS, LTPP, Dual SIM híbrida, USB tipo C, Galileo y GLONASS, así como una resistencia llamada IP54 que le permite al dispositivo ser resistente contra salpicadura, y un lector de huella en la parte trasera, así como su reconocimiento facial en 2 dimensiones y jack de 3.5 mm para usar tus audífonos tradicionales, y todo esto en un rango de los 200 euros. Y el tercer dispositivo de esta lista tal vez sea el más interesante y el que muchos piensen comprar, y es el Poco F3, que llega con una pantalla de 6,67 pulgadas AMOLED con una resolución a Full HD Plus y 120 Hz en su pantalla táctil, acompañado del Qualcomm Snapdragon 870 con la GPU Adreno 650, y esto con 6 y 8 GB de RAM con tecnología LPDDR5, y esto a su vez con 2 versiones de almacenamiento 128 y 256 con tecnología UFC 3.1. Así también contaríamos 4520 mAh de batería y una carga rápida de 33 watts. Un apartado fotográfico de 3 lentes, en donde el principal sería de 48 megapíxeles con una apertura focal de 1.79, un gran angular de 8 megapíxeles con una apertura focal de 2.2 y un telemacro de 5 megapíxeles con una apertura 2.4, y para el lente frontal encontraríamos 20 megapíxeles con una apertura focal de 2.45. Y en el apartado del sonido y de la conectividad, este Poco F3
pero que en este caso vendría bien equipado porque encontraríamos doble altavoz, Dolby Atmos Hi-Res y triple micrófono con un rango de 360 grados, conectividad 5G LTE, Dual SIM, NFC, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 6. Y para terminar de completar el apartado de la potencia, este Poco F3 vendría con refrigeración líquida, Gorilla Glass 5, lector de huella en el lateral, USB tipo C e infrarrojo para controlar las televisiones inteligentes desde tu smartphone, y todo esto en un rango de los 300 € a 400 € para las dos versiones de almacenamiento interno y de memoria RAM. Y si llegaste hasta este punto, déjame decirte y darte las gracias, y también pedirte a que le envíes este video a cualquiera de tus amigos que tienes pensado que va a cambiar su dispositivo a finales de este año o el año entrante, para que siempre elija la mejor opción.